o que me van a castigar. Ya, hombre, qué barbaridad, hermanos. Gracias, hermano, muy amable. Gracias. Eh, Allá estuve trabajando 7 pasos para acercarse, gracias, Elías. 7 pasos para acercarse a la presencia de Dios. Allá, aquí vamos a trabajar 7 llamados por Dios para cumplir su propósito. Y yo quiero irme enfocando en el llamado, hermano, porque ¿cuántos creen que Dios llama? ¿Nunca le ha llamado Dios a usted? ¿O se ha hecho al loco? Una de dos. Mire, se ha hecho al loco. Una, no hacerse al loco es no obedecer. Número uno, ante el llamado, ¿verdad? Lo segundo es que tenga obstrucción y que no logre captar bien la señal. Usted sabe que eso pasa. ¿No le ha tocado algunas veces a usted estar tratando de escuchar una frecuencia y ahí está usted tratando, ahora sí se oye, de repente se le va, hermano? Pero así andamos medio desintonizados nosotros de vez en cuando con el Señor. Exactamente de la misma forma. Y esa es la importancia de acercarse a la presencia de Dios para poder sintonizarnos. Entonces, cuando vemos modelos en la Biblia de llamados, debemos de considerar que puede que Dios nos haya llamado a nosotros, hermano, nos haya llamado a nosotros a un trabajo más allá de lo que hemos dado nosotros. Hace unas semanas atrás, yo tenía un sueño, hace unas semanas atrás. Y a mí me llamó mucho la atención el sueño, hermano, porque yo soñé a un apóstol que acababa de morir. Tenía, no sé, unas 2 semanas de haber muerto el hombre. Pues dije, por eso dije hace unas semanas, no recuerdo cuánto hace, 3 semanas, 2 semanas, 3. Y yo sé que hay gente que es muy fetichista con que usted sueñe un muerto, ya le empieza que se le cayó un diente, todas siguen con esas cochinadas del diablo, hermano, y las meten a la iglesia. Y así vive la gente, ¿no? Que se le cayó un diente, se va a morir. Que sueña con un muerto, es que ya usted también se va a morir. No, hermanos, es que la gente sí sigue amarrada todavía con sus fetichismos en la iglesia, ¿no? Pero yo creo en la visitación de los santos, hermano. No con eso estoy diciendo yo que voy a estar esperando que venga una persona que ya se fue trasladada a la otra dimensión a darme un mensaje. Pero tampoco creo que sea imposible, hermanos. ¿Quién es el Padre de los Espíritus? ¿No lo oí? ¿Quiénes resucitaron cuando el Señor entregó el Espíritu? Que se abrieron las tumbas. ¿Y quiénes resucitaron cuando Él resucita? ¿Quiénes, hermano? Léalo bien. Santos que se pasearon por Jerusalén. Estoy hablando de gente muerta que resucitó. ¿Qué pasaría con ellos? ¿Volverían a morir? ¿Quién sabe? No se habla de eso, ¿verdad? Pero hubiera sido muy interesante saber qué pasó con ellos. Pero hubieron resurrecciones de muertos. Por el otro lado, yo tengo experiencias, hermano, en el pasado, yo vivía en una casa donde un hermano, y ahí pasaban 2 cosas, hermano, en esa casa. Una, vivía una hermanita que era profetisa y que ella tenía unas experiencias extraordinarias. Y siempre andaba con experiencias, hermano, muy, muy extraordinarias de mirar. Tenía los ojos muy abiertos, es lo que le quiero decir. Muy abiertos los tenía la hermana. Y yo no me quedaba tan atrás, pues también ahí tuve grandes experiencias, pero ella me superaba en experiencias. Y enseguida donde vivíamos nosotros, vivía un hermano que iba a otra congregación, muy lleno de Dios el hermano. Un día en la mañana se levantó la hermana y me levantó a mí temprano, yo vivía con ellos, estaba jovencito. Y entonces viene y me dice, Tito, levántate. Le dije, ¿qué pasó, hermana? Levántate. Dice, el hermano, no me acuerdo cómo se llama, ya se fue con el Señor, vino a despedirse. Así me dijo, hermano. Yo le dije, no, hombre, hermana. No, ¿cómo va a ser que sí? Él vino a despedirse, dijo que ya el Señor se lo estaba llevando. Yo le dije, ¿en serio? Sí.
Fueron a ver al cuarto del hermano y el hermano estaba muerto. Nadie sabía que estaba muerto el hermano, pero el hermano vino a despedirse de la hermana. O sea, llámele como usted quiera, hermano. Eso a mí me tiene sin cuidado. Usted me puede decir, ay, qué místico, eso sí, yo no lo creo. Mire, una persona que no tiene experiencias jamás va a creer en las experiencias de otros. Pero el que tiene experiencia, decíamos el viernes, va a afirmar que va a tener un encuentro con su fe. Por eso sí son importantes en el Evangelio las experiencias. Sin embargo, eso no significa que porque tengamos o que la Biblia hable de experiencias, vayamos a depender de las experiencias, hermano, y olvidarnos de la palabra del Señor. Cuando en realidad la palabra, o sea, la letra, tiene que estar combinada con la experiencia. O sea, tiene que haber una vivencia de lo que está escrito. Si los profetas profetizaron, ¿por qué yo no profetizo? Yo me refiero, yo no soy profeta, pero tengo el Espíritu de Dios que hizo profetizar a los profetas. Entonces, es a lo que yo voy, que cuando nos atrevemos a brincar o a transicionar, empezamos a descubrir un evangelio, ahora sí, sólido, correcto, no diferente, porque el evangelio que hoy tenemos es diferente no porque sea el evangelio de la Biblia, sino porque es el evangelio que los hombres han formado. Pero el evangelio de la Biblia tiene experiencias. O sea, usted tiene que tener experiencias, usted tiene que tener experiencias, usted debe de tener experiencias con Dios. Está bien que conozca la Biblia, conózcasela toda, pero ahora haga vida esa palabra. Da un poquito más de volumen, por favor, aquí. Haga la vida. Y entonces, hermano, de esa manera podemos mirar cómo Dios, sobrenaturalmente hablando, puede utilizar ciertos medios, le repito. Y yo tuve esa experiencia con este hermano que se fue con el Señor hace ya varias semanas, hace, no sé, unas 3 semanas más o menos, no recuerdo cuándo, que estaba sentado a la mesa yo con él y él me decía, Tito, me preguntaba, ¿qué has hecho con la visión? Y yo le sacaba la vuelta, hermano, ahí mismo. Y yo le decía, pues varón, tú sabes es que uno pues no solamente tiene esto que está, en lo que está ocupado. No, me decía, no, ¿qué has hecho con la visión? Me preguntaba. Y yo me desperté, yo dije, visión, ¿qué he hecho con la visión? Me sentí regañado, hermano. Soy franco. Me sentí regañado. Pero a los días meditando en el Señor, Dios me hizo ver algo. 1989, si no me recuerdo bien, yo tuve una experiencia donde Dios me habló audiblemente y me habló del ministerio levantando la cosecha o ministerio levantando la cosecha, donde ahora sí audiblemente por visión, porque yo miré la visión y escuchaba la voz del Espíritu Santo de Dios audiblemente hablando. Y donde en aquel entonces me decía, no lo hagas, espérate, todavía no es el tiempo. Yo estaba muy jovencito y ya estaba pastoreando, mi primera obra, hermano. Hermano. Amén. Sanidades, milagros, liberaciones, cualquiera hubiera dicho, qué ministrazo, hermano. Pero yo le quiero decir algo. Las sanidades y las liberaciones o medio predicar no significa que uno tenga un ministerio. Ahora, después de tantos años, uno entiende, hermano. Pero dígale esto a un predicador joven. Él va a decir, no, si el Señor me está usando, estoy siendo usado para sanar enfermos, los demonios se sujetan en el nombre de Jesús, los espíritus son expulsados y estoy predicando y las almas se están convirtiendo. Cualquiera hubiera dicho, tiene un gran ministerio. Pero en aquel entonces mi pastor tenía más visión que yo. Desde luego. Y estando en la obra que él llegó a supervisar, me dijo por medio de un anciano, regrésate. Necesito discipularte. Imagínense, hermano. Y yo todavía tengo ciertos cassettes de cuando yo predicaba. Yo me pregunto, digo, ¿yo predicaba así desde ese entonces? Y digo, qué cosas, ¿no? Hermano. Pero le cuento la experiencia para que usted vaya entendiendo que cuando Dios llama para un propósito, Dios se encarga de irte dirigiendo paso a paso. Pero a ti te toca aceptar el llamado de parte del Señor. Y entonces Romanos capítulo 8, verso 28, los hermanos lo pueden poner en la pantalla, por favor.
dice un verso muy clave en cuanto a todo esto, de que Dios es un Dios, hermano, de propósitos. Y dice, sabemos que para los que aman a Dios, ¿cuántos aman a Dios? Todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados. Esto es para los que son, ¿qué dice? Llamados. Diga conmigo, llamados conforme a su, diga, a su propósito. Ahora, yo quiero que usted comprenda que no está hablando de nuestro propósito. Mi propósito como persona sería, si estuviera soltero, casarme con una gringa o con una latina que tuviera dinero, posiblemente eso sería un propósito humano. Ya no el mío, ¿verdad? Porque ya me fregué. O ya me rayé. Gracias al Señor tengo una bonita y muy noble esposa. Que la riqueza no consiste en el dinero. Pero yo le digo, hermano, el propósito de cualquiera fuera ese. Tirarle a una gringa, a una latina rica, hermano, donde usted no tuviera necesidad de nada. ¿Sí? Sí, aunque usted no me diga amén. No me va a decir, ay hermano pastor, es que fíjese, yo soy tan humilde que una pobre, aunque no tenga, aunque no me pida nunca ni un par de chanclas, que ande descalza la mujer. No, usted pensaría, las muchachas igual pensarían en eso. Tener un buen carro, una buena casa, ese es un propósito humano. Hacer mucho dinero, ¿correcto? Pero hermano, hay un propósito eterno que cumplir en Dios. Y a ese propósito yo me refiero. Que no es el propósito, amados hermanos, en el que nosotros nos movemos. Es en el propósito de Dios. Ahora, si usted mira el contexto, usted va a mirar que ahí habla de un propósito de llegar a ser hechos y conformados a la imagen del primogénito entre los muertos, que es Cristo. Pero cuando revisamos los llamados por Dios para cumplir, hermano, su propósito, no sé si los hermanos me van a dejar sin la pistola también, hermanos, ahí se las encargo, sí, no es mucha molestia, hoy sí andamos pero muy distraídos, ¿verdad? Y entonces, cuando hablamos del propósito, hermano, usted va a mirar rapidísimo, gracias hermano, va a mirar rapidísimo que hay hombres que nos enseñan a nosotros que Dios los llamó, que anduvieron en el propósito y dejaron a un lado su propósito. Y anduvieron en el propósito de Dios. Eso sí, hermano. Yo a veces escucho a mi esposa hablar cuando dice, y algunas otras esposas de pastores, hermano, que ser esposa de pastor es muy difícil, pero fíjese, hermano, que no es cierto. Ellas la hacen de emoción. Se cargan porque les da la gana. Yo vivo defendiendo a la mía, hermano. Y enseñando a otras esposas de pastores lo mismo. Que no tomen sus problemas. A mí qué me importa si usted se pelea con su marido. Yo le dije una vez a una muchachita que andaba por aquí ofendiendo a su marido públicamente. Le dije, mira, mija, a mí no me importa si este aguambado sonete, le dije, le torteas la cara o lo pateas en tu casa, pero en la iglesia te me vas a tranquilizar. Es la última vez, le dije yo, que te veo faltándole al respeto en público a tu marido. Si él no te enseña a ti a respetar, a que le respetes, en la iglesia no quiero que me enseñes ese modelo porque la gente va a pensar que yo estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo, hermanos. No estoy de acuerdo ni que el varón ofenda a su mujer, ni que la mujer esté humillando a su marido, mucho menos en público, hermanos. Gracias al Señor no lo volvió a hacer, y cuando de repente se le quería olvidar, como que de repente, hermano, reaccionaba y se fue moderando en todo eso. Pero a lo que yo voy es que yo realmente creo que es una bendición, un ministerio, yo así lo veo. Pablo lo decía, que estaba muy agradecido con el Señor porque lo tuvo por fiel, por digno de haberlo puesto en el ministerio. Y cuando Dios pone en un ministerio a una persona, pone también a su pareja. Ya si sucede una situación como la de Adán, hermano, pues esa ya es una decisión humana, no es la decisión de Dios. Porque le repito, usted puede vivir en el predestino. Diga conmigo, predestinación. Dígalo más fuerte, predestinación.
habla de un predestino, un destino predeterminado en el que nosotros vamos a andar, vamos a caminar para cumplir el propósito del Señor. Pero si ya estando aquí en la tierra usted decide elegir, entonces surge la elección de su propio destino. Ahí es cuando entra la filosofía, hermanos, de muchos que dicen que cada quien edifica su propio destino. Y es cierto, yo he escuchado eso. Ahí en el mundo se maneja. Somos arquitectos de nuestro propio destino. Tiene razón, porque ellos no conocen el predestino divino. Pero usted y yo hemos sido llamados para cumplir su propósito. Dicen amén. Ahora, si usted no quiere cumplir el propósito de Dios, va a andar en el suyo. Y yo le garantizo que el suyo no va a ser tan provechoso como el de Dios. Entonces, introduzcamos rapidísimo. Durante el recorrido de la Biblia o bíblico, vemos a varios que fueron llamados directamente por Dios para cumplir su propósito. Algunos de ellos fueron llamados audiblemente, la mayoría de ellos, hermano. Y entonces, hablo los cuales nos modelan a nosotros que Dios no se limita cuando quiere usar a alguien. Y por favor, cuando usted piense en usar, no piense, hermano, en ser usado como en un ministerio. Piense que Dios lo puede usar dentro de un ministerio. Y usted puede ser una columna, usted puede ser un sostén, usted puede ser una ayuda ministerial, usted puede ser, hermano, una ayuda, usted puede ser un músico, un cantor, un director de alabanza, qué sé yo. Usted puede funcionar y de cualquier manera, si está dentro del llamado y del propósito divino, Dios le recompensará a usted conforme a su obediencia. ¿Me explico? Aún en el campo ministerial, cuando una persona es llamada a un ministerio y decide ejercer otro, está fuera de lugar, hermano, porque el Señor no le llamó a ejercer ese ministerio, a menos que el Señor le confirme que le quiere agregar la gracia. Es cuando Dios empieza a agregar gracia sobre gracia, en donde si el Señor te llama a un ministerio, entonces te añade otro para que puedas funcionar como un cuate, como un ministerio dual, hermano, o gemelo. En realidad cuando Dios hace un llamamiento, lo hace un llamamiento gemelar. En realidad, gemelar me refiero a que muchos pueden empezar como evangelistas y terminan como pastores. O posiblemente empiezan como pastores, un corazón pastoral, y el Señor les cambia el corazón a un ministerio de ganar las almas perdidas para el reino del Señor. O posiblemente empezó como pastor o evangelista y luego el Señor le añade una gracia profética o apostólica o magisterial, qué sé yo. Pero dentro del cuerpo de Cristo, eso estamos hablando de los llamados que en propósito que ya fueron llamados por el Señor para cubrir el cuerpo. Pero dentro del cuerpo de Cristo hay edificadores que ayudan en la edificación del cuerpo de Cristo y la preparación de los santos, hermano. Conforme a Efesios capítulo 4, verso 11, 12, principalmente. Usted va a mirar ahí que ahí habla de que el Señor prestó 5 domas, ministerios primarios, a fin de capacitar santos para la obra del ministerio y también la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, podemos entender que la Biblia nos enseña que siempre que Dios llama a alguien, lo llama para que sea un modelo, hermano. Y Él no se limita a cómo va a llamar. Él tiene diferentes formas, hermano, de llamar a cualquiera. Veamos algunos casos de llamados, hermano, por Dios a cumplir su propósito rápidamente. Y le voy a dar 7 ejemplos de 7 hombres llamados a cumplir el propósito divino, ya sea dentro o fuera del cuerpo. Número 1, hemos hablado tanto de este modelo tan poderoso que es el modelo del libertador, Moisés, hermano. Y hay muchos que fueron llamados y comisionados a ser libertadores. Moisés fue comisionado y llamado a liberar a sus hermanos. Usted por favor piense, hermano, la condición, Éxodo 3:4, en que se encontraban los israelitas. Usted ya conoce la historia, es por demás relatársela, pero por amor a aquellos que no la conocen se lo voy a hacer. Cuando vino la hambruna, hermanos, sobre toda la región Canaán, Egipto, usted se recuerda de las visiones que tuvo José, cómo Dios lo honró
hijo de Jacob, uno de los más pequeños, hermano, el segundo pequeño de los hijos de Jacob, hermano. Y entonces él terminó siendo el segundo en palacio de Faraón. Y todas las regiones se abasteció durante esos 7 años que había hablado el Señor a José en sueños. Y también a Faraón en una visión y un sueño que tuvo, estando él viendo todo eso, hermano. Tanto las vacas flacas como las espigas. Usted ya conoce toda esa historia bíblica. Y entonces el Señor le revela a José, y José se prepara a Egipto y abastece a todas las regiones, al grado que cuando vino la hambre fuerte en Canaán, donde estaba Jacob con sus hermanos, descendieron a Egipto a buscar alimento. Y resulta que terminan en Egipto. 70 personas en total fueron trasladadas de Canaán a Egipto, hermano. Y ahí estuvieron por 430 años. 30 años estuvieron bien, mientras Faraón vivía, quien había acogido y había hospedado a la familia de José, hermano. Pero cuando Faraón muere, surge otro faraón descendiente del faraón y esclaviza al pueblo, porque el pueblo estaba creciendo tanto que al grado que ahí estuvieron esclavos, hermano, por 400 años. Cuando llegó el tiempo, después de 430 años, Dios levanta a Moisés. Usted ya recuerda la historia, hablamos un poquito de eso el viernes. Cómo Faraón, hermano, ordena matar a todos los niños menores de 2 años para que no creciera el pueblo, hermano, y empiezan a ser perseguidos. Pero Dios en su propósito preservó a Moisés cuando fue puesto por su propia hermana en el Nilo para que terminara en casa precisamente de Faraón. Ahí la hija de Faraón tomó a Moisés y lo entregó de regreso a su madre materna para que lo criara. Estoy parafraseando y acelerando para que usted entienda, hermano, rapidísimo. Y entonces de ahí usted se da cuenta que cuando el niño es destetado, es llevado a la hija de Faraón, y Moisés crece en palacio de Faraón. Ahí aprende la lengua egipcia, ahí aprende la cultura egipcia, ahí se prepara como un guerrero. Y cuando viene el tiempo, después de 430 años, se le ocurre matar a un egipto y lo esconde, porque el Señor empezó a tratar con él y le empezó a volver el corazón cuando él descubrió que era descendiente de los hebreos. Y entonces uno de sus propios hermanos lo acusa y le dice: ¿qué vas a hacer conmigo? Cuando quiso poner paz, ¿se recuerda? ¿Me vas a matar igual que al egipcio que mataste y lo escondiste en la arena? Y Moisés, cuando supo eso, sabía que eso era algo que no se podía perdonar. Salió huyendo. Moisés tenía 40 años cuando sale huyendo y termina en la casa de Labán de Jetro, hermano, en Madián. Usted ya se da cuenta. Ahí aprende sacerdocio. Y ahí el Señor empieza a depurarle. Ahí tiene el gran encuentro en una zarza en el monte Horeb, hermano, con el Señor. Ahí Dios lo llama. Éxodo capítulo 3, usted se lo puede leer. Ahí está completito. Ahí estaba pastoreando las ovejas de su suegro Jetro. Para ese entonces ya estaba casado y estaba pastoreando las ovejas de su suegro Jetro, hermano, fielmente, cuando miró en el monte que había una zarza que ardía y no se consumía. Y entonces le llamó la atención y fue a mirar, y ahí el Señor se le manifestó. Pero yo quiero que usted vaya al pasaje para que usted pueda mirarlo. Éxodo, hermano, capítulo 3, verso 4. Cuando el Señor vio que él se acercaba para mirar, Dios lo llamó de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. ¿Qué más dice el pasaje, hermanos? Fíjense lo que dice el verso 5. Entonces él dijo: no te acerques aquí, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Era un encuentro con el Señor. Vamos al verso 6. Y añadió: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tenía temor de mirar a Dios. ¿Quién estaba ahí con Moisés? Dios. ¿Cómo le estaba hablando Dios a Moisés? Audiblemente. ¿Podrá Dios hablar audiblemente?
Ay, hermano pastor, fíjese que eso es de leer la Biblia, yo se la paso, pero de audiblemente como que ahí sí ya no. Vamos al otro verso, por favor. Y el Señor dijo: ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he escuchado su clamor a causa de sus capataces, pues estoy consciente de sus sufrimientos. Aquí viene la comisión, mire bien, hermano. El verso 8. Y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y para sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y espaciosa, una tierra que emana leche y miel, al lugar de los cananeos, de los heteos y de los amorreos y los fereceos y los, ¿qué dice? Heveos y de los jebuseos y todos los feos, hermano. Pero ahí Moisés, hermano, es comisionado por el Señor y le dice: y tú vas a ir a liberar a este pueblo. Ahora yo quiero que usted note que este pueblo, 430 años, hermano, y fracción antes, estaban en hambruna o en necesidad allá en Canaán, y ahora subían otra vez a Canaán, como la tierra prometida, la tierra donde fluía leche y miel. Ahí hay mucho que hablar, ya hemos hablado muchísimo también de eso. Pero lo que yo le quiero mencionar es que Moisés, hermano, fue un comisionado y llamado a liberar a sus hermanos. ¿Cómo lo llamó el Señor? A través de una voz audible. ¿Cómo lo llamó el Señor? A través de una experiencia. ¿Cómo llama a Dios? Como le dé la gana. Puede ser a través de una experiencia. Puede ser, hermano, a través de una voz audible, ¿no? Puede ser que el Señor nunca le hable a alguien con voz audible para hacerle entender su llamado y su comisión, pero va a dar testimonio a otros de su llamado y de su comisión. Puede ser que el Señor nunca le dé testimonio, aunque lo dudo mucho, a otros de que usted tiene, hermano, llamado. Entonces le va a dar un impulso a usted y no lo va a dejar en paz hasta que se rinda ante el Señor, ante su llamado. Por eso yo le digo, hermano, llamados de la forma que el Señor nos llame para andar en su propósito. Es algo que no podemos evadirlo. Entonces Moisés es un modelo para nosotros de alguien que fue comisionado y llamado, que fue procesado, hermano. Fue procesado por aproximadamente 80 años. Se lo voy a poner desde ese punto, porque Moisés tardó 40 años para guiar al pueblo a través del desierto. Eso quiere decir que aproximadamente tenía ya 80 años en todo su proceso. 40 años de estar siendo formado en Egipto y 40 en el desierto, hermano, en área de Madián, para ser depurado y reformado. Y luego lanzado y luego regresado al desierto para dirigir al pueblo. Imagínense, 120 años, hermano, de trabajo. Pero le repito, Moisés tuvo 3 cosas importantes que nunca perdió, que la iglesia no debe de perder. Se lo dije el viernes, se lo voy a volver a repetir. Número 1, Moisés nunca perdió la visión. Aunque tenía 120 años, la visión de él era como la de un joven, fresca. La visión tiene que estar siempre fresca en los Moiséses, hermano. En aquellos que el Señor llama para liberar a sus hermanos de la esclavitud de Faraón y de Egipto. Estoy hablando de las garras del diablo y del mundo. Y la segunda cosa que Moisés no perdió fue su fuerza, su vigor. Por eso la iglesia, todo cristiano debe de estar siempre fortalecido en el Señor y en el poder de su fuerza. Dígame usted cuál era el poder de la fuerza del Señor. Y el Señor subió al monte a orar toda la noche. Y el Señor se apartaba toda la noche a orar. Y el Señor subía constantemente a orar. La oración. Ahí se mantuvo la fuerza. Y la tercera cosa que Moisés, hermano, nunca perdió y dejó fue un legado de discípulos como un Josué y un Caleb. Por eso cuando Moisés muere, el segundo modelo que tenemos nosotros, hermano, es precisamente Josué. Josué, a quien Dios lo llamó, quien tuvo 2 comisiones importantes que llevar a cabo. Número 1, fue un conquistador de territorio. Y número 2, fue un repartidor de las tierras conquistadas. Josué 1:6
por favor, capítulo 1 del 1 al 6. Ahí usted va a mirar que el Señor le habla a Josué y le dice: mi siervo Moisés ha muerto. Sucedió después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, que el Señor, dice, habló a Josué. Diga conmigo: habló a Josué, hijo de Num, ayudante de Moisés, diciendo, o discípulo de Moisés, diciendo, ¿qué más, hermanos? Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate, cruza este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. A la tierra que yo les doy a los hijos de Israel, ¿correcto? Todo lugar que pise la planta de vuestro pie os he dado, tal como lo dije a Moisés. ¿Qué más, hermanos? Desde el desierto y este Líbano hasta el gran río, el río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el mar grande que está hacia la puesta del sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juré a tus padres que les daría. Pero antes de eso tenían que conquistar a los gigantes, a los heteos, a los jebuseos, a los filisteos, hermano. Y alguien dijo por ahí, y a los fariseos. Pero no, ahí no estaban los fariseos. Estaban los jebuseos, que se parecen mucho, pero no son los fariseos. Y ahí usted se da cuenta, hermano, que el Señor le llama a Josué y le dice: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y cruza este Jordán y lleva a este pueblo para que le reparta las tierras. Yo voy a estar contigo como estuve con Moisés. ¿Cómo se llama eso, hermano? Un llamado. Un llamado de Dios para cumplir un propósito, para andar en el propósito de Dios. No, hermano, es que mire, yo puedo decirle a Dios no, pero cuando Dios te llama es para que andes en el propósito de Él. Y cuando tú le dices a Dios no, es porque quieres andar en tu propósito. ¿Me explico? Vamos rapidísimo. Josué fue un hermano conquistador y repartidor de tierras. Por eso usted va a mirar que Josué reparte las tierras. Le quiero hablar del tercer modelo, hermano, que el Señor llamó para cumplir su propósito: Samuel el profeta. Samuel el profeta tuvo dos comisiones principales. Dos de ellas, hermano. Una es que era profeta, que es el profeta, hermano, que unge los primeros reyes. Usted sabe, la época de los jueces terminó, y luego viene el pueblo y empieza a anhelar tener un rey como las demás naciones. Y el Señor les da por rey a Saúl, pero le dice a Samuel que le unja a Saúl por rey de Israel. Un mal rey, por cierto. Yo me imagino que el Señor, hermano, a manera de poder disciplinar y poder enseñarle al pueblo que no había rey como él para gobernar, les dio un mal rey, porque Saúl fue un mal rey. No Saúl fue el Saúl de la Biblia, hermanos. Fue un mal rey. Fue un rey desobediente y un rey que usurpó el lugar del sacerdote para ministrar delante del Señor, cuando él no tenía la autorización, porque no era descendiente de la tribu de Leví. Él era descendiente de la tribu de Benjamín. Y los que podían oficiar sacerdocio eran los descendientes de la tribu de Leví. Pero él levanta el holocausto al Señor y ofrenda al Señor, hermano. Cuando Samuel regresa, él dice que es ese mugido, ese ruido y esos mugidos que se escuchan. Había desobedecido la orden del Señor de dejar con vida. Él había seleccionado, entre comillas, lo mejor para ofrecérselo como ofrenda al Señor. Pero el Señor dice que se enfadó y se arrepintió de haber puesto por rey a Saúl. Y entonces el Señor le habla a Samuel que le unja a David.
Y usted ya conoce la historia. David fue el mejor rey que ha tenido Israel. Israel fue el más próspero en el tiempo de David. David conquistó más territorio que otros reyes, hermano. Hubo bonanza, hubo paz, hubo seguridad, hubo abundancia. No faltó nada en Israel cuando David fue rey. Pero faltó todo, hasta el arca del pacto faltó cuando estaba Saúl. Porque durante todo su gobierno Saúl no se preocupó por recuperar la presencia del Señor, que era el arca del pacto. Sin embargo, cuando David toma el gobierno, lo primero que él hace es preparar un tabernáculo. Es muy interesante ver, yo he hablado de esto, que cuando, hermano, Hechos capítulo 15 habla de la restauración del tabernáculo, no dice la restauración del tabernáculo de Moisés, porque el tabernáculo de Moisés representa la ley, pero el tabernáculo de David representa la gracia. David fue un hombre que, a pesar que no era descendiente de la tribu, hermano, de Leví, sino que era de la tribu de Judá, de donde proceden todos los reyes. De ahí para adelante usted se va a dar cuenta que ministró delante del Señor infinidad de veces como profeta y como sacerdote. ¿Se recuerda que hablamos hace poco las 8 cualidades de David? Entre ellas está que funcionó como sacerdote, porque era una etapa que nos enseñaba a nosotros del sacerdocio que estaríamos ministrando hoy en día como la iglesia del Señor. En medio de toda una ley que condenaba, David fue llamado a la gracia, vivió un paréntesis de gracia. Comió de los panes sacerdotales, los panes, hermano, que estaban dedicados para los sacerdotes. Tanto él como sus guerreros comieron. Cuando él pecó con la mujer que miró que estaba bañándose, cuando se cansó y se puso cómodo y ya no quiso ir a la guerra cuando era por obligación, que por lo menos una vez al año los reyes tenían que ir a la guerra, David dijo: este año voy a reposar. Y reposando salió al balcón y miró a una mujerona, hermano, llamada Betsabé, y dijo: quiero conocer a esa mujer. Y se levantó un espíritu de adulterio que lo llevó a pecar y que hizo que su gobierno y su extensión se acortara. Por eso cuando el profeta llegó a hablarle a David, le dijo: y aún más te hubiera dado el Señor si no hubieras hecho esto. El pecado de adulterio, hermano, es serio, porque hay una consecuencia en el alma que queda marcada. Léase capítulo 6 de Proverbios, ahí está escrito claramente que hay una represalia y hay, hermano, una consecuencia para el adúltero. Mucho cuidado con ese espíritu. Por eso el mucho descansar es peligrosísimo, porque conduce al adulterio. A los jóvenes los conduce a las fornicaciones y a los excesos de hormonas desorientadas, hermano. ¿Para qué le explico? Usted ya sabe qué es eso. Y entonces viene, usted se da cuenta que Samuel unge tanto a Saúl como a David. Por eso Samuel es el profeta que unge a los primeros reyes de Israel. Segunda cosa que Samuel tenía, hermano, es que fue el profeta que no dejó caer a tierra la palabra de Dios. ¿A qué se refiere? A que toda palabra que Dios le entregó, la profetizó. Samuel no andaba con rollo. Samuel decía: yo soy profeta, Dios me dio una palabra, soy responsable. Si callo, el Señor me lo va a demandar. Y no dudó en profetizar. Fue responsable con la palabra que Dios le dio, siempre la entregó. Usted lo puede ver en 1 Samuel 3:19, ahí está escrito. No anduvo con rollos. ¿Será que es esto de Dios? ¿Será que esto no es de Dios? ¿Y qué tal si el pastor me regaña? ¿Y qué tal si los hermanos no lo creen? ¿Y qué tal si es del enemigo? ¿Y qué tal si es de la carne? Óigame, el que tiene una palabra de Dios tiene que estar seguro que tiene un don de profecía. El que no lo tiene, lo más seguro es que no lo tiene, por eso tiene tanta inseguridad. Mejor no profetice. No vaya a ser que se vaya a acarrear problemas con el Señor cuando diga: así dice el Señor, y el Señor no ha dicho nada. Pero si usted tiene un don de profecía y no profetiza,
De cada palabra que se guarde el Señor se lo demandará, aunque no le guste lo que estoy diciendo. Aleluya. Samuel creció y el Señor estaba con él. No dejó sin cumplimiento ninguna de sus palabras. Siempre, aunque fuera fuerte, dijo: así dice el Señor. Pero Samuel era profeta de Dios. Él no andaba viendo a ver si era o no era profeta. Samuel se aseguró de ser profeta. Por eso cuando creció con el sumo sacerdote Elí, hermano, usted se va a dar cuenta que él ahí aprendió a ministrar, aprendió a conocer al Señor, a discernir las voces. Por eso cuando el Señor llama a Samuel 3 veces, pensó que Elías lo estaba llamando, porque es muy común. Por eso los que tienen dones de profecía tienen que aprender a venir con los ministros, para poder, hermano, confirmar lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Aprenda ese caminito, no sea tontito. No diga: ay, es que tengo miedo. Claro, si el niño tiene miedo de cruzar la calle porque es niño, vaya con un adulto, el niño se va a sentir el más poderoso del mundo. Es como aquel que le dice al grandotote: a ver, vente, echémonos un tirito. Pero pues tiene el papá bien así, tipo Arnold Schwarzenegger al lado, hermano. ¿Cómo no se va a sentir seguro? Así tienen que ser los que están desarrollando dones de profecía, un sueño, una visión. No diga: así dice el Señor, porque puede que sea su carne, o puede ser que sea un espíritu que no viene del Señor también, que a veces se mete en los sueños o en las visiones. Pero no significa de que no pueda ser del Señor. Hay que discernir, hay que examinarlo. La Biblia dice: no menospreciéis las profecías, o menospreciéis las profecías. De menospreciar. Pero tampoco nos enseña, nos dice que las creamos todas, hermano, porque ¿se imagina? Una vez uno profetizando empieza a decir: pueblo mío, así dice el Señor, vengo pronto. No sé cuándo, pero de que vengo pronto, dice el Señor. ¿Se imagina? Amén, ya sabemos que viene el Señor pronto, pero díganos, pues, ¿qué tan pronto? Pues, hombre. No voy a decir como aquel profeta que estábamos, hermano, en una ocasión ahí en la iglesia, por allá de donde yo vengo, y se levanta la profecía: pueblo mío, dice el Señor. Pueblo mío, dice el Señor. Y todos vienen esperando a ver qué dice el Señor, hermanos. Feliz Navidad y próspero año nuevo, dice el Señor. No, hermano, se la hacen a uno bien feo. El que no tiene discernimiento dice: ah, caray, hasta nos está dando las felicitaciones de la Navidad y el próspero año nuevo el Señor. Pero cuando Dios habla, hermano, hermano, es que usted tiene que experimentarlo. Por eso, mire, usted que profetiza, si usted calla, se lo va a demandar el Señor. Mejor venga a pedir orientación para ver cómo orienta el don, para que pueda utilizarse para que edifique y bendiga a otros. Pero qué lindo es, hermano, cuando tú estás, ni siquiera te profetizan. Eso de que te profeticen a ti, te agarren, hermano, y más o menos te psicoanalicen y te digan: a ver, este anda medio cargado, tiene cara de amargado, y empiezan así, lo agarran: así te dice el Señor, la tristeza que hay en tu corazón. No, pues eso es fácil, hermano. Y una vez le comenté una cosa a un profeta, hermano, de uno de los miembros, y al rato lo veo profetizándole a la persona: así te dice el Señor, te va a sacar de la prueba, la lucha que tienes, esto y la otra. ¡Ah! Llorando, cayó en la red. Y yo vengo y le digo al profeta, le digo: oye, pero si eso yo te lo dije a ti. Me dice: pero es que el Señor puede usar eso también para fortalecer la otra. No, eso, hermano, eso se llama manipulación. Profecía es cuando tú me ha pasado muchas veces, pero déjeme le cuento esta otra experiencia. Venía con 2 ministros del Señor, camino de Los Ángeles, California, a Anaheim, California. Me dice un pastor y un siervo, me dicen, una sierva: Tito, me dice, va a estar un profeta que viene de Guatemala. Pero mira que ese profeta y el apóstol, tremendo, me dice, debería de ir. Hermano, yo andaba en ese tiempo por la calle de la amargura. Unas luchas.
Usted sabe eso. El que ha sido procesado por el Señor entiende lo que yo le hablo. Cuando el Señor lo tira por la calle de la amargura, que le quita todo, le cierra todas las puertas, a manera, no estoy hablando porque anda en pecado, estoy hablando porque el Señor está templando tu carácter y te está formando para que aprendas a ser fiel al Señor. No estoy hablando de los que se venden, hermano, por un guiñar de ojos o por un pedazo de dinero o cualquier cosa. Estoy hablando de aquellos que hemos sido tratados por el Señor, aplastados por el Señor, a manera de poder brillar el día de mañana predicándole la palabra a otros con toda autoridad. De eso estoy hablando yo. Iba yo por ese proceso, recuerdo, hermano, y de repente le digo yo a los hermanos, pues vamos, ¿qué más da? Era sábado. Pues vamos. Yo llevaba una chamarra de piel café. Los hermanos entraron primero, hermano, así enfrente de como estoy con Elías de mí. Ya el culto había empezado, hermano, y entonces yo iba con una mala actitud. Yo entré al lugar donde estaba el culto, hermano, y los hermanos entraron y se sentaron en las bancas de al frente. Yo me fui hasta atrás. Yo dije, Señor, si este es profeta, yo quiero oír tu voz. Y si no es profeta y me empieza a decir tonterías, casi le digo, te lo juro que lo avergüenzo en el púlpito. Yo iba en ese espíritu, para que usted se dé una idea, qué frustrado estaba siendo tratado en el desierto por el Señor. Y estaba dispuesto en mi corazón a avergonzar a ese profeta hasta donde usted no tiene idea. Más le vale que ni siquiera se le ocurra llamarme. Pues le cuento que a los primeros que se les ocurra llamar es a mí. Estoy yo atrás en la administración profética y de repente el profeta dice, el varón que está allá atrás, allá mero atrás, yo estaba mero atrás, hermano. El varón que tiene la chumpa café, así dice. Usted ya sabe lo que quiere decir, ¿no? La chamarra café. Pase para acá. Y yo estaba así, hermano. Abrí mi ojo, dije, ¿será que es a mí? Chumpa café, que yo soy. Dice así. Pasa, varón, el de la chumpa café. Viene un ujier y me dice, hermano, el profeta lo está llamando. ¿Es a mí? Le dije yo al profeta, a mí. Es a ti, varón, pasa. El Señor tiene una palabra para ti. Óigame, no crea que es cuento lo que yo le voy a decir. Para mí eso se llama palabra de profecía, no de adivinación. No se llama palabra de a ver si le atino o no le atino. Ese hombre, hermano, cuando llegué yo al púlpito, se para aquí, el apóstol estaba a la par y me dice, levanta tus manos al cielo, varón. Y yo bien obediente, hermano. Se queda el varón así. Así te dice el Espíritu. Venías en el camino hablando esto. Cada palabra me la repitió. Cada palabra me la repitió. Exactamente mi plática, mi conversación, como si hubiera estado con los hermanos. Mi queja ante los ojos del Señor, me la repitió. Yo me quedé asustado. Yo dije, espérame, ¿qué es esto? Por un momento me quedé en shock y yo dije, espérate, pero ¿y este de dónde supo todo esto? Este no me conoce. Empecé yo a tratar de razonar. Yo dije, este viene de Guatemala, yo vivo en California. ¿Cómo supo? Los hermanos le dijeron, pero ¿cómo? Si ellos entraron igual que yo y se sentaron al frente, yo los vi. Y ya estaban ministrando. Usted sabe, hermano, la razón. Empieza a tratar de ganarle a uno. Y me dice, así te dice el Señor, tú eres mi príncipe, mi ungido, y a ti te he llamado al ministerio, te voy a llevar así, así, ya se me empieza a hablar del ministerio. Hermano, no ha sido una vez que me han agarrado profetas así. Yo soy muy creyente del ministerio profético, pero también muy analítico de las profecías. Y es correcto. ¿Por qué te vas a tragarte una profecía? Así te dice el Señor, te voy a usar porque yo he visto tu clamor, tu entrega, cuando has estado clamando, llorando por el ministerio, por tu vida espiritual a las 3:30 de la mañana, clamando, derramando tu alma. Mentira, a las 3:30 de la mañana está durmiendo en el octavo sueño. Hay mucha gente que se la cree. Ay, el Señor me habló. No.
Te voy a usar porque he visto que has enderezado tu caminar y vives bien conmigo, y vive en adulterio o en unión libre, o vive haciendo cosas que no agradan al Señor. Hermano, por el amor de Dios, seamos gente de criterio, que Dios no va a obrar así. Es el hombre que a veces mete su cuchara. Cuando Dios te habla, te va a deletrear lo que te diga. Ok, está bien. La profecía viene por inspiración, por revelación. Yo no creo que tenga que hacerse por buena voluntad. Hay muchos profetas que profetizan por buena voluntad, que porque miran al chamaco que está medio amargado, que la muchacha que se mira como que ya se quiere ir del culto, y le vienen a hablar un mensaje que permanezca, que sea fiel. Pero eso no quiere decir que sea del Señor. Ese es el corazón del ministro, hermano, del vaso, que se deja usar a veces por su barro, pero no Dios. Dios va a inspirar o va a revelar, como lo que me ha pasado, le repito nuevamente. Cuando yo llegué a la casa, me senté y le dije: Señor, no entiendo, no comprendo, pero lo acepto. Tardé horas tratando de asimilar, no le miento, horas tratando de razonar, sentado en mi cama. Era la madrugada, yo todavía estaba tratando de analizar y armar el rompecabezas. ¿Cómo fue que ese profeta escuchó mi conversación? Pero cuando yo voy a la Biblia, yo encuentro que los hombres que profetizaron, hermano, escucharon conversaciones de otros que Dios les reveló. A eso le llamo yo palabra de profecía. Por eso le digo, hay que tener cuidado. Y los profetas jóvenes tienen que buscar dirección con aquellos que tenemos cierto nivel de espiritualidad o de experiencia en el manejo de los dones, para poder darles una dirección más segura, y que no apaguen el fuego, no apaguen el don, sino que lo practiquen para que vaya creciendo. El niño va a cometer errores en su crecimiento, amados hermanos, y hay que entenderles y hay que tolerarles. Por eso le digo que usted no está obligado a creer en todas las profecías. Al contrario, analícelas, pero no las deseche. Tampoco juzga el vaso, porque no se juzga el vaso. La Biblia dice que se juzga la profecía, no el vaso. El vaso es barro. Llamados por Dios para cumplir su propósito. Número 4, Daniel, hermano. Daniel es otro hombre de revelación y hermano de palabra profética. Otro de los personajes de la Biblia que escucharon la voz de Dios. Y fue este sí fue, hermano, otro profeta obediente. Fue Daniel quien creció como esclavo en el pueblo de Babilonia y luego fue llevado a una posición, hermano, de influencia. Número 1, Daniel fue un interpretador de sueños y visiones. No todos tienen ese don. Yo no me considero un interpretador de sueños, pero tampoco soy un ignorante. Ha habido muchos sueños que me ha dado el Señor junto con la interpretación. Ha habido muchos sueños, visiones que me ha tocado interpretar, hermano, bajo la dirección del Señor, y creo que hemos acertado porque se han cumplido. Hemos visto cosas a través de sueños, y no quiero decir con esto que todos los sueños son de Dios, porque no es así. No porque usted tenga un sueño, ya vaya y lo comparte, diga así es, porque a usted le da la gana. No, puede ser un sueño de usted, de su subconsciente, que en el inconsciente empieza a procesar la información del subconsciente, o puede ser un sueño, hermano, que el adversario metió algo para contaminar, o puede ser un sueño de Dios. Pero Dios puede hablar como Él quiera. Y Daniel era un gran interpretador de sueños y visiones, hermano. Un hombre muy lleno del Señor. Número 2, Daniel recibió las máximas revelaciones, hermano, apocalípticas. Cada vez que uno tiene que ir a interpretar el Apocalipsis, tiene que hacer una conjugación con el libro, especialmente de Daniel. Si no, no lo va a entender. Porque primero Dios le dijo a Daniel: sella las palabras de la profecía de este libro, porque no son para este tiempo. Primero la ciencia tiene que crecer. La ciencia ya creció. Es para este tiempo el cumplimiento profético. Número 3,
fue un oído de Dios. Cuando oraba 3 veces al día, no se ocultaba, Dios lo oía. Una vez oró, hermano, al Señor y tardó 21 días, hermano, en regresar la respuesta. Y Daniel estaba pensando y diciendo, ¿qué pasará? ¿Por qué no me responde el Señor? Y resulta que en los aires había una gran batalla. El príncipe de Persia se había levantado para oponerse a que el ángel Gabriel descendiera con la respuesta de Dios para Daniel. Al grado que tuvo que venir Miguel, el príncipe de los ejércitos, de los guerreros del Señor, a combatir las fuerzas diabólicas del mal en los aires. Y entonces Gabriel descendió y le dijo: Daniel, desde el primer día que tú oraste, tu oración fue escuchada. Desde el primer día. Por eso no hay que perder la paciencia, amados hermanos. Si usted no tiene respuesta, siga orando. Daniel tuvo que esperar eso, que era un gran profeta del Señor, 21 días. Puede que a usted le toque lo mismo o más, pero no se desanime. Daniel desvió al rey cuando se impuso que solo se adorara la estatua de Nabucodonosor, hermano. Daniel 3, usted lo puede ver ahí. Cuando fue lanzado al pozo de los leones, fue respaldado por Dios, que les quitó el hambre. No, es que cuando Dios, hermano, llama a alguien para cumplir su propósito y el varón decide andar en su propósito, mire, anda en la cobertura del Señor. Yo quiero que usted me entienda que una cosa es andar en el propósito al que fuiste llamado y otra cosa es, hermano, ser un salvo dentro de la iglesia del Señor. Eso no quiere decir que Dios no esté contigo, Dios está contigo. Pero cuando Dios tiene un propósito contigo, hermano, Dios te trata. Y si tú no quieres andar en el propósito del Señor, tampoco te detiene. Pero caes en las manos de salteadores. Hermano. Perdón por lo que tengo que decir, pero casi muertos los trae el Señor a muchos de regreso. Por eso, los que son hijos, denle gracias al Señor que están de regreso medio, dicen los de Guatemala, chocos, cojos, o hermano, como vengan, pero aquí están. Se llama gracia, misericordia del Señor. Yo quiero andar en mi propósito. Y de repente el Señor te entrega la mano de salteadores, hermano, y te golpean. Y de repente pasa un fariseo, dice: ese pobre, ese antes era fiel, ese antes profetizaba, predicaba, oraba, los enfermos se sanaban, pero ahora mira esa piltrafa y toda quebrada, todo sucio, lleno de drogas y todo. Hermano, qué triste es eso. ¿Cuántas veces no hemos visto eso? Pasa un levita o alguien que está en liderazgo, hace lo mismo, hasta que Dios tiene misericordia, manda un buen samaritano y va y te trae de tu propia casa. Hermano, entiéndame lo que le digo. Yo un día le dije a un varón que quería que le prestara el púlpito, hermano. Él no me lo pidió en buena fe, me lo imponía, que porque él había sido pastor en su país y pues que él quería predicar. Yo le dije: varón, pero es que tú tienes otra doctrina, entiéndeme, primero tienes que conocer la visión, espera tu tiempo y luego ya después hablamos. No, yo también soy siervo de Dios, me decía. Y a mí se me salió una palabra ahí, hermano. Le dije: no, yo no lo dudo que el Señor te use, pero hay dos formas que el Señor usa. Una, como vaso limpio y santificado para toda buena obra, y otra, como la burriquita por las circunstancias que usó el Señor. Varón, me dice: usted me está diciendo burro. No, yo no le dije, yo nomás le puse los dos ejemplos. Le dije yo: ¿cómo quiere que Dios lo use? ¿Como un vaso o como un burro nomás para montarlo una sola vez por las circunstancias? ¿Me doy a entender, hermanos? No tenemos que decir gracias a Dios que me usó para hacer esto, como gracias al Señor, hermanos. Hermanos, Dios me los bendiga grandemente, amados. Esto sí es una gran revelación que me acaba de caer. Me quitaron el reloj. Qué bendición, hermanos. Bendito. Ahora sí estoy contento. Gracias, hermanos, por haberme quitado ese reloj.
No, hombre, alguien lo quitó, hombre. Ahí quedémonos que se lo quitaron. Fue de Dios, el Señor lo tiró. Me explico, hermanos, a lo que le quiero llevar. No se conforme con ser usado por el Señor de vez en cuando. Mejor limpie su vaso y que Dios lo use como Él quiere. Pero cuando Dios llama a alguien es para que cumpla su propósito. Número 5, Zacarías fue llamado a cumplir su propósito a través de voz angelical de Dios. Lucas 1, 8, 15. ¿A qué lo llamó el Señor a Zacarías siendo sacerdote? A traer el más grande de los profetas del Antiguo Testamento. Yo he escuchado a muchos que me han dicho, ay, los profetas no existen hoy en día porque los profetas hasta Juan profetizaron. Yo le digo, tiene razón. Hasta Juan profetizaron, pero de la ley. Pero como hoy estamos en un nuevo pacto, Dios ha dado dones proféticos y dones de profecía para edificar la iglesia y para que profeticen los dones proféticos. Tenemos muchísimas bases, hermano, para hablar de esto. Efesios capítulo 4, verso 11, 12. Primera de Corintios, todo el capítulo 14, 12, 13, está lleno de los profetas, hermano. Capítulo 12 de Romanos está lleno de los dones proféticos. Tenemos muchas bases. Sin embargo, el más grande de los profetas del Antiguo Testamento fue Juan. Y la ley y los profetas hasta Juan profetizaron, dice la Biblia. Ahí terminó. La voz que clama en el desierto, un cumplimiento profético. Prepara el camino del Señor, todo monte bájese y todo valle hágase, amplíese. Número 6, hablemos de Pablo, otro llamado por Dios para cumplir su propósito. Hechos 9, 3 al 6, por favor, hermanos, allá en cabina. Hechos 9, 3 al 6. Ahí usted va a mirar que Pablo, hermano, fue un personaje de la Biblia que escuchó la voz de Dios y se mantuvo fiel a su palabra y a su llamado también. Sucedió que mientras viajaba, al acercarse a Damasco, de repente resplandeció en su derredor una luz del cielo. Oiga. Y al caer a tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ayer era Saulo todavía. Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él respondió, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que tienes que hacer. ¿Cómo le habló el Señor? Con voz audible, hermano. Hermano pastor, ¿usted alguna vez ha oído la voz audible del Señor? Sí, en más de una ocasión. A mí se me hace que usted está loco. Usted puede pensar lo que usted quiera, pero cuando usted se acerca a Dios, Dios le habla. Claro, tiene que atenerse a que el diablo también lo ataque y también le hable a usted, porque a mí yo también he recibido voces audibles diabólicas con amenazas diabólicas, ya se las he contado, hermano, de destruirme. Burlonas, sin que nadie esté. Hermano, imagínese eso, lo que uno ha tenido que vivir. Llegar a su casa y mirar que de repente pasa un personaje por ahí y usted sabe que no hay nadie y usted lo vio. ¿Cómo se sentiría usted llegar a dormir ahí? O que lo visite un espíritu visible y se le pare enfrente de usted y usted lo esté viendo. Todo eso me ha tocado vivirlo. Yo no le creo, pastor, no me importa, usted viva sus propias experiencias. Yo le comparto las mías, si no me las cree, ese es problema suyo. Pero cuando usted se acerca a Dios, Dios se le empieza a manifestar. Visitaciones angelicales, voces audibles, visiones, sueños, palabra profética. ¿Qué le puedo contar, hermano? No sé, a mí me gustaría que el Señor me sacara y me llevara a ver el paraíso y a oír a ver qué palabras escuchó Pablo, hermano. Aunque no sé, sería muy difícil. Porque quiero decirle que es muy difícil las experiencias, hermano, también.
Sí, el hombre todavía tiembla, pero sería fascinante, ¿no le parece, hermano? Que el Señor lo sacara a uno. En 2 ocasiones me han visitado ángeles, en 2 ocasiones. Y me han ministrado, y no me da pena decirlo. Pero bueno, yo le cuento mis experiencias. Yo espero que usted me cuente un día la suya. Me diga, hermano pastor, así como la hermana, ¿dónde está la hermana María, la que tuvo una experiencia? Ella ahorita está en el auge. Espero que ella entienda y no se desoriente, porque si se desorienta, hermano, ¿qué pérdida va a tener? Pero cuando Dios te agarra y te empieza a acercar a su presencia, se empieza a revelar y manifestar a ti. Esta hermana ha oído la voz audible del Señor. Esta hermana vio allá en el retiro. Yo le creo, porque yo soy una persona de experiencias, hermano. Yo le creo que es cierto. Uno no tiene por qué pararse en el púlpito y tirarle cuento a la gente como si fuera, hermano, una novela. No, uno igual que los ministros del Señor, los profetas, los siervos de Dios, contamos la experiencia que hemos tenido con el Señor. Pablo tuvo esa experiencia siendo seguidor de la iglesia, hermanos, y empezó a perseguir a la iglesia. Pablo es uno de los personajes de la Biblia que escucharon la voz de Dios y se mantuvo fiel a su palabra y a su ministerio. Agréguele, fue designado para hablar, mire, a gentiles, a reyes y a los hijos de Israel. Cuando el Señor lo llamó, después de ser un perseguidor celoso, hermano de la ley, del judaísmo, iba camino a Damasco y el Señor se le aparece a plena luz del día y lo tumba del caballo. Fue cuando le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús al que tú persigues. Y le dice: duras cosas te es dar cosas contra el aguijón, ¿verdad? O sea, estar pegando contra el aguijón, porque él no sabía que por intentar cumplir la voluntad de Dios estaba en contra de la voluntad del Señor. Pero ahí quedó ciego el hombre. Dios lo encegueció, el Señor lo encegueció con la experiencia, pero le dijo también que iba a ser un designado a hablar a gentiles. Por favor, yo quiero que usted me entienda que en ese entonces los gentiles no estaban en la película de la salvación. En la mente de los judíos era solamente: el Señor vino a salvar a Israel. ¿Restaurarás en este tiempo el reino a Israel, Señor? ¿O qué va a pasar si tú ya te vas y todavía estamos aquí esclavos de los ingratos romanos? Pues primero estuvimos, es como si, hermano, hubiera estado yo ahí, que le están diciendo al Señor: Señor, pero si tú eras nuestro libertador, ahora que resucitaste sabemos que tienes más poder del que pensábamos. Nos vas a liberar del imperialismo de los babilónicos, que estuvimos cautivos con ellos, y luego después los conquistaron los medopersas, los persas, y luego el imperio persa, hermano, nos cautivó, decían ellos, y luego después vinieron los de Alejandro el Grande o Magno y los griegos y nos cautivaron, y luego los romanos. No hemos tenido patria. Quiero que me entienda, hermano, que Israel estaba con una mente de desesperación de ser liberados, y el Señor ya se iba. Por eso le preguntan eso. Pero cuando viene el Señor y se le manifiesta a Pablo, le dice: te voy a designar para que vayas a los gentiles, a los que los habían cautivado, hermano, por tiempos y tiempos. Todas las razas que estaban ahí, predicarles que no eran judíos o no eran israelitas principalmente. Predicarles el evangelio. Y luego a los reyes, que Pablo estuvo con los reyes por su capacidad intelectual que tenía. Y luego con los hijos del judaísmo de Israel, donde finalmente termina siendo asesinado por los mismos judaizantes. Hermano, a mí me da cólera mirar a los apóstoles del Cordero convertirse en la gracia al judaísmo. De verdad me da cólera mirar a un Pedro que caminó con el Señor, a un Jacobo alertar a Pablo que los que se habían convertido al cristianismo, hermano, entre comillas, por eso esta plaga judío-mesiánica es peligrosísima, porque ellos fueron los que mataron a Pablo. Lea bien Hechos capítulo 21, usted lo va a mirar ahí. Ahí está, léaselo bien. Ahí dice que los judíos que se habían convertido a Cristo eran celosos del judaísmo
y andaban esperando hallar a Pablo para matarlo. Y el mismo Jacobo y Pedro reunieron a Pablo y le dijeron: hermano, mira que los judíos te están buscando para matarte. Son hombres creyentes que muy celosos de guardar la ley de Moisés, pero ellos estaban guardando la ley de Moisés también. No habían entendido que habíamos transicionado de un pacto mosaico a un pacto superior a cualquier otro pacto, que habían sido 7 pactos que se habían establecido hasta que vino Cristo y estableció el nuevo y único pacto para todo el mundo. Lo estableció con sangre preciosa, con mayores promesas, hermano. Y esos mismos hijos de Israel mataron a Pablo, hermano, lo apedrearon, hicieron lo que quisieron con él. Al final lo entregaron preso. Y Pablo, lógico, cuenta la historia. Yo no estuve ahí. Dicen que murió asesinado. Pero bueno. Entonces, el Señor le dijo: ve porque me es instrumento para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Eso usted lo puede mirar en Hechos capítulo 9. Cuando el Señor le habla a Ananías. Ahorita voy a hablar de él, que vaya a ver a Pablo. Entonces Pablo es reconocido como uno de los grandes hombres de la Santa Biblia, ya que fue un personaje que predicaba constantemente y que conformó nuevas iglesias alrededor del mundo antiguo. El apóstol Pablo hizo 3 viajes misioneros que partieron desde el Medio Oriente hacia Europa, especialmente en Italia, donde tuvo la oportunidad de formar y de entrenar a diferentes pastores jóvenes. Además, usted ya sabe, Timoteo, Tito, Filemón, Onésimo, Eufrates, le llaman, Epafras, y esos nombres extraños que tienen todos sus discípulos. Muchísimos. Eran pastores, decía, la iglesia que está en tu casa. Entonces ellos eran pastores con una iglesia en casa, hermano. Además representa a uno de los autores más destacados del Nuevo Testamento. Fue el perito arquitecto de la iglesia, el de mayor influencia apostólica. Aún a Pedro lo tuvo que confrontar y le llamó hipócrita. Gálatas capítulo 1, usted lo puede ver ahí. Le dijo que si tú, siendo judío, vives como gentil, ¿por qué quieres imponer cargas sobre de estos que no han crecido como ellos en el judaísmo? Número 7, el séptimo llamado por Dios para cumplir su propósito. Terminamos. Ananías, lo decía. Ananías, hermano, no muchos hablan de él, pero fíjese que Ananías tuvo un ministerio extraordinario porque fue un restaurador de visión. ¿Cómo hace falta que Dios levante a Ananías, hermano? Cuando alguien pierde la visión, lo primero que se tiene que hacer es restaurarle, ayudarle a encontrar otra vez el camino y restaurarle la visión. Y a pesar que Ananías no entendía, fue un restaurador de visión. Hechos capítulo 9, verso 10 al 18. Usted lo puede mirar ahí. Ahí está la historia. Como el Señor le dice a Ananías que vaya a buscar a Pablo, porque está orando, y él miró en visión a un varón que llega a imponerle las manos para que recobre la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Y tal como el Señor le dijo, así pasó. Pero Ananías no quería ir porque él sabía quién era ese hombre y se opuso y dialogó con el Señor. Y le dice: Señor, ¿pero acaso no sabes que este hombre es un gran perseguidor de la iglesia? ¿Y a cuántos ha matado? Y fue cuando el Señor le dice: ve, porque me es un instrumento escogido para llevar el evangelio a gentiles, reyes y al pueblo de Israel. Hermano, necesitamos Ananías en la iglesia del Señor que restauren la visión aún de los ministros que la han perdido. Concluyamos con esto mejor. Llamados por Dios para cumplir su propósito. No podemos limitar a Dios en la forma que te llama. Lo puede hacer poniendo un sentir, hermano. De repente alguien tiene un sentir: pastor, ¿sabe qué le corresponde a la gente hacer cuando tenga usted un sentir o que tenga un don que esté aflorando? Por favor, hágame el favor, sea ordenado y respetuoso con los ministerios. No se lance como si usted no tuviera
hermano, de enseñanza de cómo conducirse en la casa del Señor. Usted tiene un sueño, aprenda a consultar primero con los que tienen ojos abiertos. No se le ocurra darlo, principalmente si tiene que ver con tragedias. Hay gente muy falta de sabiduría. Se echan a otras personas con un sueño, hermano, con una visión. Todo tiene que moderarse, buscarse la forma de hablarse. Puede ser un sueño del Señor, puede que no sea del Señor. Puede que sea de tu carne, qué sé yo, puede ser que sea el enemigo metiendo la mitad y la mitad sea de Dios. No se sabe, el enemigo, él opera despierto o dormido. Pero cuando Dios llama a una persona para un propósito, hermano, le pone posiblemente un sentir. Y empieza esa persona a perseguir ese sentir. Tengo el sentir de empezar a servir al Señor, salir a los puentes a ganar almas para el evangelio, para el reino del Señor. Pastor, ¿qué piensa usted? El sentir es de Dios, nada más ten sabiduría. No vayas por la noche, tampoco vayas sola. Llévate a 3, 4 que hayan sido presidiarios, cholos, guerrilleros o pandilleros que te defiendan. Principalmente si eres bonita y eres más bien formada. No estoy diciendo que alguien sea feo, pero lo que yo me refiero es que hay una imagen de belleza para el mundo. Y los hombres que no conocen al Señor van a empezar a chulear a las muchachas. Y en muchos casos hasta las han manoseado. Porque usted no sabía. Porque ellos no tienen temor del Señor. Y usted puede estar haciendo una buena obra, pero con falta de sabiduría y dirección. Pastor, tengo un sentir de ir a las prisiones a predicar el evangelio. Qué bueno. Le recomiendo que saque una capellanía. Si no sabe cómo, yo sí sé cómo. Yo le puedo conseguir una rapidísimo. De hecho, vamos a empezar otra vez las clases de capellanes. Aquí hay muchos capellanes que están inhabilitados, que tienen su licencia para capellán, hermano, y tienen su placa también para capellanes que nomás la sacaron y la guardaron en el closet. No sé qué hicieron con ella, hermanos. No ha habido un reporte de haber ido a un hospital, a una prisión, a un parque. Ahora con el COVID ni siquiera visitaron a las familias. Se nos fueron un montón de familias. Y los que sacaron capellanía, bien, gracias, hermano. Regalaron su dinero nomás. Ahora no se la renuevo para que se les quite. Está bien, se la vamos a renovar. Ya hablé con el director del colegio y nos va a renovar la licencia, hermano, de capellanes. La capellanía te abre puertas. Tú puedes ir a las prisiones. No necesitas, hermano, que se ore por ti aquí. Padre, en el nombre de Jesús. O que el Espíritu venga y diga, apartadme al capellán fulano de tal y al otro capellán para las obras del ministerio que los he designado. No, ya Dios le dio una llave. Ahora busque el sentir en donde puede usted desarrollar el propósito del Señor. Vaya a un parque a buscar el propósito. Vaya abajo de un puente a buscar el propósito. Vaya, hermano, vaya precisamente a una cárcel a desarrollar el propósito. Vaya, hermano amado, ¿para qué le voy a decir? ¿A dónde más? Un hospital. Hay enfermos que están esperando por un capellán que les ponga las manos o le dé una palabra de aliento. Vaya donde se murió una persona y predique con un cajón enfrente. A mí me ha tocado hacerlo muchas veces. Muchas, hermano, no una vez. Vaya, busque un sentir del Señor, pídale al Señor. Como decía Pablo, que si no hay un sentir, pídale al Señor que le ponga la carga. Dios puede también llamarte dándole testimonio a otros de que tienes un llamado. Allá en el retiro, el Señor le dio una palabra de profecía a este muchacho que está aquí, a Carlos. Cuando yo lo moví a él y a su esposa de estar pastoreando allá en Pasco, porque no quería truncar sus sueños, hermanos, los moví para que terminaran de prepararse aquí, para que cuando viniera el tiempo salieran al ministerio. Pero cuando Dios mira que te empiezas a acomodar, te empieza a incomodar. Primero viene la palabra profética, luego vienen las pérdidas. Grábese bien lo que le digo, porque es el camino del Señor.
Cuando un profeta te profetiza a ti, te dice, así te dice el Señor, te voy a dar riqueza, te voy a enriquecer. Usted dice, aleluya, estoy contento. Pero cuando te hablan de dejar la riqueza para irte al ministerio, deberías de estar contento también. ¿Cuánto dicen amén? Qué silencio, hermano. Porque Dios empieza a dar testimonio. Está bien, triniese todo lo que sea necesario, pero no haga concha, ni haga nido, porque de repente el Señor lo va a patear y lo va a sacar del nido. Cuando menos se espere, se va a mirar en el aire volando. Y espero en el Señor que tenga una cama para caer, hermano. ¡Ja! Hermano, yo recuerdo cuando el Señor me dijo a mí, yo estaba pastoreando en California, había levantado 2 obras allá, y recuerdo que el Señor me habló a través de palabra profética. Tenía 14, 15, 16 iglesias que estaban colaborando con el ministerio que estábamos desarrollando, hermano, y en toda una ciudad teníamos contacto con el mayor de la ciudad, con la ciudad, teníamos puertas abiertas que Dios nos había abierto. En uno de esos eventos, hermano, de ministerial, llegué a una iglesia de un pastor amigo mío y estaba un varón en el altar, hermano, tirado en el altar allá a la esquina. Yo llegué con el apóstol y el profeta. Ahí estaba el apóstol del varón de mi amigo y el profeta. Ya me presentó el pastor a su apóstol. Me dijo, mire pastor, le presento a mi apóstol fulano de tal, ni me acuerdo su nombre. La iglesia sí me acuerdo dónde es, hermano. Y yo le dije, un placer, apóstol, conocerle, qué bendición. Hermano, pues fíjese que yo aquí estoy haciendo un trabajo que el Señor me ha motivado a hacer. Hemos logrado reconciliar pastores que no se hablan de una calle a otra porque tienen problemas, porque una oveja descarriada, indigna, infiel, lo dejó y se le fue con el otro y hasta lo abandonó avergonzándole, se fue hablando barbaridades de él y el otro le creyó y tienen pleitos. Todas esas cosas, hermano, a mí me tocó hasta cierto punto interceder. Yo miré pastores reconciliándose en nuestros eventos, llorando. Estaban de una cuadra a otra y tenían años de no hablarse. Y el Señor me llevó a esa ciudad a reconciliar la ciudad primeramente con los pastores. Y contactamos a la ciudad, las autoridades de la ciudad, y la ciudad se involucró también. Y teníamos unas puertas hermosísimas abiertas, hermano del Señor. Yo estaba creciendo, estaba motivado. Y de repente, en un retiro de pastores, hermano, en Lake Tahoe, se acercó un profeta. Estando yo sentado ahí, me dice, así te dice el Señor, siervo mío. Tú eres mi príncipe, mi ungido. Te he llamado al ministerio. Pero he aquí que te digo que te voy a sacar de esta tierra, te voy a llevar a una tierra lejana donde tú nunca has pensado ir. Esa palabra me la dio. Ay, yo dije así, ¿cómo no? Iglesia, ministerio, voy a salir yo. ¿Cómo no? Dije yo así. Hermano. Estaba en un evento evangelístico y estaba en el grupo de intercesión, hermano, intercediendo, una plataforma donde estaban predicando predicadores, salvándose las almas, y nosotros apoyando, intercediendo, hermano, rompiendo toda obra del diablo para que las almas fueran libres. Y estaba agarrado con una jovencita acá, profetiza, y de repente me suelta la mano. Varón, me dice, ¿quién eres tú? Así nomás me dijo. Y me dice, así te dice el Señor, eres mi príncipe, mi ungido, pero he aquí que te digo una vez más que te voy a sacar de esta tierra y te voy a llevar a una tierra lejana donde tú nunca has pensado ir. Yo dije, caray, dije yo, ahora se está poniendo serio el asunto. Ya que toda palabra consta en la boca de 2 o 3 testigos. Dije, este ya es el segundo. Estaba yo en la iglesia con este varón que les digo, y estaba el profeta, no sabía que era profeta, orando. Estaba, estaba el tipo tiembla y tiembla, hermano, llorando, calladito. Yo hablando con el apóstol, explicándole la visión, y el pastor, cuando de repente se levanta el tipo, iba temblando, y se para, hermano, estando los 3 con los ojos cerrados. Yo lo miré, no le quité la vista, yo lo miré. Me dice, así te dice el Señor, siervo mío, tú eres mi príncipe, mi ungido. He aquí que yo te he llamado al ministerio y te he dado promesa de esto. Pero una vez más te digo que te voy a sacar de esta tierra y te voy a llevar a una tierra lejana.
Yo ya me preocupé ahí, hermano. No, y espérese. ¡Ja! Lo que me dijo fue terrible. Lo segundo me dijo, ahí sí yo dije, esperamos un segundo, eso sí no lo acepto. Pero he aquí que antes voy a enderezar tus caminos. ¡Ja! Hermano, si yo le contara cómo enderezó el Señor mis caminos. No es porque, yo dije, yo en pecado no ando, Señor. Lucha sí tengo, pero pecado no. Le dije yo, ¿cómo? ¿Cuáles caminos? Este profeta está mal, dije yo. Lo primero se lo acepto, pero esto ya es su alma. Así me fui yo, hermano. A los 14 días me pasó algo que cambió mi vida. 14 días, hermano. Óigame lo que le digo. 14 días tardé. Que me pasó algo que me forzó a cambiar mi camino. Tuve que dejar iglesia, tuve que dejar ministerio, y el Señor me trajo acá. No me vine huyendo de nadie ni de nada. Simplemente el Señor arregló cosas de mi pasado que tenía que arreglar y lo hizo por la fuerza. Y a través de eso yo tuve que dejar todo y entender que para servir al Señor tienes que arreglar tu vida primero. Me llama un pastor y me dice, cuando el Señor me habló, que me viniera para Washington. No le debo gracias al Señor, nada a nadie. Bendito sea Dios en lo absoluto. Todo lo demás es pura trama y ataque del diablo hasta el día de hoy. Pero Dios se encarga de arreglar tus caminos. Y hermano, si yo le contara la vida que yo tuve cuando no fui creyente, no le va a agradar mucho, pero a mí el Señor me sacó de las drogas y de la vagancia. Usted sabe que una persona que viene de ahí tiene su pasadito. Y el mío no es la excepción. Yo sé lo que es vivir drogado, adicto, borracho, malviviente, todo lo que usted quiera pensar de una persona como las que usted ve en la calle. Eso fui yo antes. Metido en las pandillas, si bien es cierto, era un joven tonto y estúpido, hermano, desde luego. Hoy entiendo. Pero de ahí lo saca el Señor a uno y lo llama. Pero la justicia no te perdona, hermano. Y cuando tú sales de una prisión después de haber sido tratado, el pueblo tampoco te perdona, ni te entiende. ¿Me explico lo que le quiero decir? Así es que el Señor tuvo que forzarme a transicionar. Y tuve que transicionar. Yo dije, Señor, yo voy a seguir solamente la flecha. El Señor me habló y me dijo, te quiero en Washington. Me recordó un sueño que yo tuve, donde yo miré mucho hielo y miré un camino donde yo andaba con dos jóvenes en esta área. Yo dije, pues yo me voy para Washington. Tenía 3 días de haber llegado a Washington. Me llamó un pastor de Pasco y me dice, Tito, quiero decirte algo. Tuve un sueño. Te miré llegar. Óigame, él no sabía que yo estaba en Washington. Te miré llegar al estado de Washington, me dice. Y cuando llegaste al estado de Washington tenías una gran lámpara en tus manos. Y venías alumbrando en medio de la gran oscuridad que había, me dice. Y entonces me dice a mí el pastor, ¿no será vos que el Señor te va a mover para Washington? Así me dice, hermano. Y yo le digo, te cuento que hace 3 días que llegué a Washington. No, me dice. Sí, le digo, aquí estoy en Washington. Hace 3 días que el Señor me movió para acá, le digo. Y yo le digo, yo entiendo que la lámpara es la palabra que Dios le da a uno. Pero hermano, cuando Dios quiere cumplir su propósito, a Dios no le importa regresarte a tu pasado, a que arregle lo que tengas que arreglar. Cuando Dios quiere usarte, de que yo le deba algo a nadie, Dios es testigo que no le debo nada a nadie. Gracias al Señor. Y el que me quiera cobrar, pues ya son puras, ¿cómo le llaman esas? Represalias, ¿verdad? Yo muy pocas veces cuento mi testimonio. Espero que le sirva a alguien. Mi testimonio. Yo no tengo ningún orgullo, hermano, del pasado. Me gusta más mi presente y mi futuro en Dios.
porque no hay ninguna honra de venir de un camino así. Entonces el Señor te puede llamar poniéndote un sentir, dándote testimonio, dando testimonio a otros de ti, o audiblemente, por medio de voz o ángeles. El Señor te llama. Pero cuando Dios te llama, hermano, debes de saber que eres un llamado por Dios para cumplir su propósito, no para andar en el tuyo. Porque cuando tú andas en el tuyo, es cuando tú erras y tardas más en llegar como Israel. Pudiendo llegar a Canaán en 11 días como Dios le planteó, por haber sido desobedientes y blasfemos y haber dudado del Señor, los castigó a ser errantes 40 años. Día por año de lo que fueron a recorrer Canaán, por no haber creído al Señor, hermano, de ser errantes en el desierto. Por eso mucha gente, hermano, sufre más porque desobedece al Señor cuando Dios quiere que tú llegues rápido a su propósito y seas usado grandemente por el Señor. ¿Cuánto dicen amén? Póngase de pie, por favor, damos gracias. Gracias, Señor. Gracias, oh Dios. Démosle gracias al Señor. Hermano, te animo a que no te salgas del propósito de Dios. Hermano, te animo a que te reubiques en el propósito del Señor. Te animo a que reanalices tu camino para ver si sigues en el propósito de Dios o ya andas en el tuyo. Te animo, hermano. Te animo altamente a que revises tus caminos. No vaya a ser que las cargas que tienes no sean cargas que Dios te puso, sino que tú te impusiste. No vaya a ser que el dolor que estás sufriendo sea provocado por tus mismas decisiones malas que has tomado. No vaya a ser que por andarle huyendo como Jonás al Señor tengas que ser tragado por un pez y experimentar los terrores del Seol como lo experimentó Jonás. No vaya a ser, hermano, de que de repente te hagas viejo y no logres ubicarte en el propósito de Dios. Pero cuando tú, como el pródigo, te regresas, como aquel que se alejó, que pensó que Dios era el Dios siempre de gracia y misericordia, que le iba a permitir todo, y se da cuenta que está en una pocilga junto con cerdos comiendo algarrobas. Y ahí le tira luzazo el Señor y reflexiona. Así como ese pródigo, todavía puedas regresar tú al camino del Señor y meterte al propósito de Dios. Porque ¿de qué te sirve la diversión y el dinero si no estás en el propósito del Señor? ¿De qué te sirve, hermano, tener riqueza si no vas a tener paz en tu alma? Vas a tener al Espíritu Santo de Dios diciéndote: no te llamé para esto. Yo no te llamé para esto. Yo te llamé para que me sirvieras. Yo te llamé para que andes en mi camino, en mi propósito. De nada sirve salirse del propósito del Señor y estar en el tuyo. Levante sus manos al cielo y oramos al Señor en este momento. Padre, te doy gracias en esta hora. Señor, yo sé que esta palabra no ha sido una palabra vana. Yo sé que tú has hecho hoy algo. Yo sé que tú has hablado, has sembrado en corazones. Yo sé que hay personas que están reflexionando de sus caminos. Yo sé, Señor, que en esta tarde tú has hablado, Dios eterno, a personas
Padre celestial, que posiblemente se habían desorientado y que andaban en su propio camino, pero que hoy han reflexionado ante esta palabra, llamados para andar en tu propósito. Gente, Señor, que está dispuesta a reubicarse en el camino para poder servirte el resto de los días que tú les permitas estar sobre esta faz de la tierra, Señor. Gente que está clamando en este momento, Dios, por un reinicio. Gente que está clamando por un regreso, por un retorno en su corazón, Señor. Gente que posiblemente su visión se estaba cambiando y el amor a ti se estaba opacando y apagando, pero que hoy han reflexionado que lo más bello y lo más importante es andar en tus caminos, hacer tu voluntad, Dios eterno. Yo te ruego por cada uno de ellos, por aquellos que tú estás hablándole a su espíritu y a su corazón, para que hoy regresen con toda facilidad y haya ese momento, Dios, de reflexión, donde puedan ver al pródigo clamar delante de ti, reconocer que tiene casa y que tiene padre, y que hay vestimenta limpia y hay pacto, alimento en casa, como para andar fuera de ti. Te ruego, Señor, que tú puedas confirmar tu palabra en el corazón de cada uno de los hermanos, en el nombre de Jesús. Aquellos que están por las redes sociales, Señor, te ruego también que tú puedas hablar, Padre, y que cada uno podamos servirte y podamos alistarnos y meternos más contigo, Padre celestial, en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Cristo, Padre. Dígale gracias, Señor, porque yo estoy en tu propósito. Dígale gracias, Señor, porque tú me has llamado y yo voy a obedecer como Samuel. Yo voy a atender al llamado, Señor, como tu siervo Pablo. Voy a obedecer como Ananías, Señor. Voy a ir a liberar a mis hermanos como Moisés. En el nombre de Jesús.